Hola a todos. Hoy en la Biblioteca de Cuenca, en el taller de pensamiento que se celebra cada martes, viene un invitado que es un filósofo que se llama Feliciano Mayorga y ha escrito un libro que se titula El ateísmo sagrado. Entonces hoy va a haber un debate en el que se va a tratar este asunto del ateísmo frente o en oposición a la religión. Entonces se van a plantear las siguientes preguntas. ¿Aporta la ciencia una respuesta a la pregunta por el sentido de la vida? ¿Están las religiones tradicionales en vías de extinción? ¿Es posible una espiritualidad autónoma sin credos, ni iglesias, ni dioses? ¿Sería deseable introducir una competencia espiritual de carácter laico en el currículum educativo que trabajara temas como relajación, meditación, mindfulness o crecimiento personal? ¿Qué novedades supondría la educación en una espiritualidad laica frente a una educación de carácter confesional? Bien, yo voy a decir en primer lugar que no voy a estar esta tarde en este coloquio, en esta charla o debate, por la sencilla razón de que yo siento, al menos hoy, que Dios no me está llamando a discutir sobre estas cosas. Yo como cristiano, siervo de Cristo, creo que tengo la misión en este mundo de proclamar la verdad. No de discutir y ni siquiera de tratar de convencer a nadie, porque ni siquiera puedo hacerlo, solamente Dios, el Espíritu Santo, puede iluminar tu entendimiento acerca de estas cosas. No obstante, yo quisiera dar una respuesta a este libro que Feliciano ha escrito, El ateísmo sagrado. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de esto? Porque en primer lugar lo que yo quisiera decirte es que ni yo ni nadie somos quienes para opinar de estas cosas, porque Dios ha hablado acerca de estas cosas, porque Dios es Dios y solo Él tiene la autoridad para hablar acerca de lo que nosotros debemos o no debemos creer. ¿Qué piensa Dios de ello? ¿Qué piensa Dios del ateísmo? ¿Puede el ateísmo ser sagrado, como dice este autor, Feliciano? ¿El ateísmo sagrado? ¿Qué es eso? Eso es como si dijéramos el círculo cuadrado o el triángulo redondo. Es una contradicción en términos, etimológicamente hablando, no tiene sentido. Y filosóficamente hablando, y usando la lógica y la razón, aún menos sentido tiene hablar del ateísmo sagrado. Porque el ateísmo, y lo digo abiertamente, es una necedad. Dice Dios en su palabra, no lo digo yo solamente lo repito, pero estoy de acuerdo completamente con la palabra de Dios, porque Dios, su palabra, está por encima de todos nosotros. Dice la palabra de Dios en el Salmo 14, escribe el salmista, David en este caso, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Por lo tanto, ¿qué piensa Dios del ateísmo? Bueno, Dios piensa del ateísmo que es una necedad, porque dice el necio, en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Esto es lo que opina Dios del ateísmo, que es una necedad. ¿Por qué? ¿Por qué el ateísmo es una necedad? Bueno, el ateo es aquel que no cree en la existencia de Dios, y esto es una necedad. ¿Por qué? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Escribe el apóstol Pablo a los romanos, y ahora vamos a ver brevemente por qué el ateísmo es una necedad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué es lo que esto significa? Que Dios ha demostrado ser todopoderoso, que Dios ha demostrado ser Dios,
por medio de su creación. La creación nos habla del poder de Dios. Como dijo un antiguo filósofo, de la nada no puede salir nada. Dios es el que ha demostrado ser Dios y todopoderoso por medio de su creación. El mundo no se ha podido crear solo, el mundo no se ha creado a sí mismo, ni el universo se ha creado a sí mismo por necesidad, como decía también otro necio científico. Eso no tiene sentido, eso es necedad. Dios lo dice y además es pura lógica. Dios ha demostrado ser Dios. Dios ha demostrado ser todopoderoso por medio de su creación, de tal forma que no tienen excusa aquellos que dicen ser ateos o agnósticos, porque Dios ya les ha demostrado por medio de su creación que Él es Dios. No tienen excusa. No tenéis excusa aquellos que decís que sois ateos, ni el ateísmo es una propuesta válida para competir con el cristianismo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esto es lo que Dios dice de ti si eres un ateo, que eres un necio, un arrogante, porque profesando ser sabio te has convertido en un necio, porque niegas la evidencia, niegas lo evidente, niegas el hecho de que Dios, por medio de su creación, ha demostrado ser Dios. ¿Y por qué hay gente que se empeña en su arrogancia, en su necedad, en la necedad del ateísmo, a negar la evidencia de que Dios es Dios y todopoderoso? ¿Por qué lo niegan? Cristo mismo, quien es Dios encarnado, dio una respuesta a esta pregunta. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué significa esto? Aquellos que decís que sois ateos, ¿sabéis por qué? Porque aborrecéis la luz, aborrecéis a Dios, aborrecéis a Cristo, porque no queréis que haya un Dios todopoderoso, legislador y juez por encima de vosotros. Y puesto que amáis vuestros pecados, por ello aborrecéis a Cristo, aborrecéis a Dios, aborrecéis su santa palabra, aborrecéis la ley de Dios, y por ello no venís a la luz, que es Cristo. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas o para que sus obras no sean expuestas. Aborreces la luz, niegas la existencia de Dios porque odias sus mandamientos, y odias sus mandamientos porque amas tus pecados, y amas tus pecados porque eres pecador, porque eres una persona mala, porque eres un arrogante, necio y ateo. Y no te lo digo para insultarte, te lo digo porque mi deber como cristiano, y es el mayor privilegio que existe en este mundo, es proclamar la verdad, para que Dios por medio de ella te dé libertad. Esta fue mi experiencia hace años. Yo era arrogante, yo era necio, no lo he dicho para insultarte, estoy abriendo mi corazón delante de ti porque quiero que entiendas que yo también era esclavo del pecado, un necio, arrogante, agnóstico o ateo, aborrecía a Dios, no amaba a Dios, aunque creía que lo amaba, pero me deleitaba en mis pecados, en una vida desordenada, siendo esclavo del pecado, del diablo, de la carne, del mundo, de la mundanalidad. Pero Dios, en su misericordia y en su amor, aun cuando yo estaba muerto espiritualmente en mis delitos y en mis pecados, como dice el apóstol Pablo, Dios, Jesucristo, por medio de su palabra y su Santo Espíritu, me demostró que yo era un pecador, me hizo consciente de mi pecado. Y te puedo asegurar que esto es duro y es terrible, pero es necesario que seamos conscientes de que delante de Dios somos culpables, merecedores del justo juicio de Dios, merecedores de la muerte, merecedores del infierno, porque hemos pecado en nuestra arrogancia y necedad y rebelión contra Dios,
quien es santo, 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 Dios que es justo. Pero Dios, en su amor y su misericordia, no solamente me mostró hace años que yo estaba perdido por causa de mis pecados, sino que me mostró al Salvador. Me mostró a Jesucristo. Se plantea en Taller de Pensamiento: ¿aporta la ciencia una respuesta a la pregunta por el sentido de la vida? No, por supuesto que no. Fue Agustín de Hipona en sus Confesiones quien escribió: Señor, nos creaste para ti, y nuestro corazón andará inquieto, insatisfecho, hasta que repose en ti. Y esto fue también lo que Dios me mostró a mí hace años. Dios me mostró que estaba encadenado al pecado, al diablo. Quizá no era consciente de ello, pero cuando Dios me despertó, cuando Dios me resucitó a una nueva vida, espiritualmente hablando, cuando Dios abrió mis ojos porque yo estaba ciego, cuando Dios me hizo oír porque yo estaba sordo, cuando Dios me dio conciencia de pecado y conciencia de que Él es Dios, todopoderoso, santo, creador del cielo y de la tierra, ahí pude entender que sus mandamientos no me llevarían a estar esclavizados a una religión como algunos piensan, sino que más bien yo era esclavo del pecado. La ley de Dios no ha venido a hacernos esclavos, sino a libertarnos, a darnos libertad, para que ya no seamos esclavos del pecado, de las corrupciones de la carne, para que ahora podamos andar en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y fue por ello, por lo que en el año 98 más o menos, pude entender aquellas palabras de Cristo que creo que fueron las que Dios usó para convertirme y para hacer de mí un cristiano, un creyente, una persona libre en Cristo. Cristo dijo, y estas palabras Dios las usó en mi alma, pido a Dios que Él también las use en ti. Cristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es también mi deseo que tú seas un hombre libre. No podrás alcanzar el cielo ni por tus buenas obras, ni por tus méritos personales, sino solamente porque Cristo Jesús, Dios encarnado, el Hijo de Dios, Él obedeció la ley de Dios a la perfección, porque Él sufrió en la cruz el castigo que nosotros merecíamos. Yo voy a ir al cielo algún día, no porque sea mejor que tú, voy a estar con Cristo, lo cual es mucho mejor que cualquier otra cosa que este mundo pueda ofrecer. La felicidad infinita es indescriptible. La palabra de Dios habla de un gozo inefable y glorioso, de un gozo y de una felicidad que no se puede expresar con palabras. Estar con Cristo eternamente, glorificándolo a Él en el cielo, en el reino de los cielos, con todos los santos redimidos a lo largo de los siglos, con todos los verdaderos cristianos. Esto es lo que la palabra de Dios declara, y solamente Dios nos promete esa vida eterna a los que nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos que Cristo murió por nosotros en la cruz, que su sangre fue derramada para perdonar nuestros pecados, para lavar nuestros pecados, y que Él resucitó verdaderamente para que nosotros, si creemos en Él, tengamos vida eterna. Esta es la buena noticia del Evangelio, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, ¿cuál es mi respuesta a todo este planteamiento? Y he decidido no ir esta tarde a este taller de pensamiento para discutir, que no es mi intención discutir, sino solamente proclamar la verdad, pero no he ido sencillamente porque creo que se me iba a interrumpir a menudo y no se me dejaría expresar lo que estoy expresando en este vídeo. Tristemente, hoy en día los cristianos son perseguidos y dan libertad a los libertinos, a aquellos que promueven doctrinas contrarias a la palabra de Dios, como por ejemplo lo que se plantea en este libro, que lleva como título El ateísmo es sagrado. El ateísmo es una necedad, no puede ser sagrado, es una mentira. Y no lo declaro por fanatismo, no digo esto por arrogancia o por ser presuntuoso. Yo no me considero poseedor de la verdad, sino que Cristo, que es la verdad, Él me ha poseído. Él ha poseído por medio de su palabra y su Santo Espíritu a los que son verdaderos cristianos,
a los que vivimos unidos a Cristo por medio de la fe. Y podrás pensar que he perdido el juicio, podrás pensar que soy un necio, pero he de decirte que en el día del juicio final pensarás lo contrario. Y te arrepentirás de no haber buscado a Jesucristo durante tu vida. Porque Dios ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay ateísmo sagrado. El ateísmo es una necedad. Conviértete a Dios, arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y serás libre, y serás feliz, y tendrás victoria contra el pecado, la muerte, el diablo y el mundo. El que cree en Cristo tiene vida eterna solamente por causa de la misericordia de Dios. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que Él ha dado a su único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Cristo cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Esta es mi respuesta a lo que algunos consideran que es el ateísmo sagrado, que es una necedad. Y os invito a leer la palabra de Dios, la Santa Biblia, para que conozcáis la verdad y que por medio de esta verdad consigáis la libertad que solamente Cristo ofrece, porque Él es el autor de la vida. El sepulcro de Cristo está vacío porque Él resucitó de entre los muertos. Cree y vive, porque Cristo es la verdad, el camino y la vida.